Introducción al Bootstrap. Bootstrap no es más que un framework de front-end, es decir, que está en el lado del usuario, que nos permite, utilizando plantillas o layouts, desarrollar aplicaciones web y sitios mobile first, es decir, que nos permite la construcción de sitios web con un modelo adaptativo para diversos dispositivos. Pantallas de desktop, tablets, smartphone o cualquier otro tipo de dispositivo de una manera bastante sencilla. Lo primero que tenemos que irnos es directamente a la página principal de Bootstrap. Una vez dentro de la pantalla tenemos una serie de apartados, uno de ellos es comenzando, pero también tenemos esta misma pantalla en castellano. Si la buscamos veréis que encontráis la pantalla, simplemente buscáis la versión última que tenemos en ese momento y a partir de ahí ya nos explica que necesitamos descargar algo. Vamos a descargar el Bootstrap, que es descargar un fichero CSS y un fichero JS o varios, en este caso son varios, que nos permiten utilizar ese código para invocarlo a través de lo que serían las clases en nuestro fichero HTML y de esta manera desarrollar nuestra página web. Vale. Existen tres formas de hacerlo. Uno, bajar los archivos fuentes. La primera opción, bajar los archivos fuentes, lo que significa es podemos obtener los ficheros originales. Esos ficheros originales los podemos adaptar para nuestras necesidades, pero necesitamos compilarlos. Esto escapa a lo que sería la primera etapa de nuestro curso. Los siguientes dos serían los CSS y JS, o sea, JavaScript compilados. ¿Qué significa? Yo descargo esos paquetes y automáticamente una vez que lo descargo lo incluye dentro de mi proyecto. Y hay una tercera opción que significa no lo incluyo en mi proyecto, sino utilizo lo que sería una red de entrega de contenidos, o sea, un CDN, es decir, utilizo un servidor que él nos da para linkar esas páginas. Veis ahí la página CSS y la página JS, que nos permite utilizar todas las propiedades del Bootstrap sin necesidad de instalar nada. Esto será lo que utilicemos en nuestro proyecto simplemente por comodidad, pero mi recomendación cuando hagamos un proyecto serio, una empresa, debemos descargar bien los archivos fuente y compilarlos o bien los CSS y JS compilados. ¿Cómo se realiza esto? Me voy a la página original, le doy a descargas y le digo que quiero descargar los CSS y JS compilados. Vemos que ya nos lo has descargado y una vez que lo tenemos descargado simplemente lo descomprimimos. Y una vez que lo descomprimimos observaremos que tenemos una carpetita Bootstrap. Esa carpetita, ¿vale? Podríamos ponerle, quitarle toda la terminología que tenemos aquí y dejarle solamente Bootstrap y podríamos pasarla directamente hacia donde tengamos nuestro proyecto. En mi caso, ahora veremos, yo tengo una página donde tengo mi proyecto, pues ahí donde tengo las imágenes, donde tengo otras cosas, donde tengo la documentación, donde tenga todo lo que tenga de mi proyecto, ¿vale? Pues lo tendría ahí y, por ejemplo, si esto fuera documentación, etcétera, pues esto sería mi proyecto con mi index, etcétera. Es decir, que cuando yo abra mi editor, en este caso el Visual Code, ahí tendría pues mi carpetita con el Bootstrap, etcétera. Vale, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, vamos a ver el contenido del Bootstrap para que todos veáis más o menos qué contiene y veréis que efectivamente dentro de eso, vamos a verlo ahí, vamos a abrir el CSS, bueno, veremos un montón de ficheros, vamos a utilizar uno de ellos, por ejemplo, el Bootstrap min, ¿vale? Ahora veremos todos los que hay, cómo hay, etc. Y lo vamos a abrir directamente con el Visual Code. Veréis que por defecto, ¿vale? Si lo abrís, veis que esto no está muy bien, está todo seguido sin espacio ni nada. Vamos a darle formato. Y si os fijáis, son pura clase, que es que nos tienen ya establecidos una serie de cosas. Por ejemplo, el tipo de media query que vamos a utilizar, qué tamaños tienen los H1, H2, los H3, los H4, los párrafos que tienen, las abreviaturas que vamos a utilizar, los OL, los UL, qué tipo de padding tienen, etcétera. O sea, todo está diseñado, veis que son un montón de cositas. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos
es un tipo flash, ¿vale? También tenemos el tipo grip, tenemos un tipo display, tenemos el float, reitero, todo lo que hemos dado hasta ahora lo tenemos todo, simplemente que con unas clases que ha definido en este caso, el Bootstrap, ¿vale? Como hemos visto, una vez descargados los CSS y JS compilados, los hemos descargado, los hemos metido en nuestro proyecto y entonces vamos a hacer uso del mismo. Imaginemos que, bueno, yo aquí, si os fijáis, ya está metido dentro de nuestro proyecto el Bootstrap. Le he quitado los numeritos 5.0, no sé qué, para que me fuera más cómodo, y el JS, ¿vale? Ahí tenemos una serie de ficheros. Entonces vamos a coger el index, que está vacío, y hacemos lo de siempre, HTML, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra estructura y ahora lo que queremos es unir nuestro fichero HTML precisamente con el ficherito de Bootstrap del CSS con el mínimo. Se llama mínimo porque ocupa menos debido a que se le quitan espacios, tabulaciones, etcétera, ¿vale? Este sería el ficherito que tendríamos aquí, en este caso, en nuestra carpetita ahí, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si hiciéramos alguna prueba, y cosa que vamos a hacer, si yo le pongo pclass, y después ya veremos class, y le pongo bg primary, ¿vale? Y test danger, ¿vale? Display 1 y H1, ¿vale? Vamos a cerrarla aquí, le pongo hola. Veréis que si vemos esto una vez hecho, y esto después ya veremos lo que es, pero veremos que estos son una serie de clases que están definidos en este fichero y que automáticamente en el momento que lo vayamos a ver en el Live Server, ahí tenemos un hola con un fondo, la letra roja, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es la manera en cómo descargamos los ficheros compilados y los aplicamos a un documento nuestro, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra manera. La otra manera que tenemos es, tenemos el HTML, lo mismo, lo hacemos y ahora lo que queremos es vincularlo con el CDN, o sea, con el servidor externo de Bootstrap que nos permite, pues sin tener que instalar nada, utilizarlo. Entonces me dice, si no necesitas eso, utilizas este. Si necesitas el JavaScript, prefieres incluir el Pauper por separado. Bueno, una serie de cuestiones que después miraremos lo que es cada cosa en la segunda parte de este cursillo, pues vemos que lo único que necesitamos es unir esto. ¿Vale? ¿Cómo lo unimos? Simplemente le doy aquí a copiar. ¿Vale? Ahí tenemos copiar. Nos ha copiado eso. Y ahora, al tener nuestro sitio, veréis que automáticamente lo que hace es hacer un link, una unión a dos cositas. Uno, al CSS, si os fijáis, es el mismo que yo había utilizado antes. Simplemente que está en un servidor. Y el script, que en este caso es el JS, o sea, el JavaScript, que regularmente no está ahí, regularmente se pone en el body. Luego explicaremos las razones, el por qué se pone en el body y no arriba, aunque funcionaría igual en ambos casos. Bueno, igual no funcionaría, pero digo que sería factible su utilización en ambos casos. ¿Vale? Esta sería la manera en como el Bootstrap ya lo tendríamos listo y preparado para funcionar en nuestro HTML. Vamos a un tercer apartado. Tercer apartado es que ponernos a escribir todo esto a veces es bastante tedioso. Entonces, vamos a empezar a utilizar ciertas cositas. Bueno, ya la primera parte de todo, que es cómo unir nuestro fichero HTML con nuestro Bootstrap, ya lo tenemos. Tenemos, reitero, las dos opciones que hemos visto. Y ahora vamos a hacer un apartado que es utilizar algo que tenemos aquí siempre, que son extensiones. Vamos a instalar una extensión, ¿vale? Que sea de Bootstrap, por ejemplo, la Quick Snippet. Las snipers o snippets lo que nos permiten son fragmentos de código que por defecto nos facilitan muchísimo todo. ¿Vale? Entonces, esta ya la tengo instalada, ¿vale? Simplemente si la desinstalo y la vuelvo a instalar para que todo el mundo vea, pues le doy, la localizo, le doy a instalar y automáticamente me instalaría esa extensión. ¿Y para qué me vale esa extensión? Vale, hemos visto, vale, ya la he instalado, bien, hemos visto que cuando estamos en el HTML, si escribimos HTML5, automáticamente me genera el código.
¿vale? Nos generaría el código, es el código principal. Bien, pues si queremos el código prácticamente hecho de toda nuestra página basada en Bootstrap, simplemente le ponemos Bootstrap 5 guión y veis, si estáis viendo aquí en la parte derecha, veis que automáticamente me está generando todo el código ya con los enlaces. Me lo está enlazando con la versión 5.2.1. Si yo después la quiero actualizar por lo que fuera, pues lo actualizaría. Vale, no pasaría nada, en este momento nos da exactamente igual. Bueno, pues si le damos al intro, ahí, ¿vale? Automáticamente me ha generado todo un HTML completo. Entonces, vale, lo pongo en castellano, si quiero le pongo el título, que aquí no lo tenemos, vale, es bueno ponérselo, pero fijaos, así aquí está el título, perdón, está arriba, vale. Entonces, bueno, pues le ponemos nuestro primer bootstrap y dice que requiere meta tags, o sea, cuando hay de los meta, vale, este sí siempre lo tenemos. El único problema que vemos al generar esto es que genera una serie de espacios que normalmente nosotros no los hacemos de manera normal. Nosotros de manera normal tenemos todo seguido, ¿vale? Pero eso ya es una cuestión luego de si alguien lo quiere poner todo seguido, no seguido, si lo ve mucho mejor así, o si lo deja como automáticamente lo genere. Es decir, no para lo que es el desarrollo y la utilización de esto no se va a notar la diferencia. Veréis que ahora mismo si le doy a ver este documento, obviamente está vacío de todo, lo único que pone que nuestro bootstrap que es lo único que hemos puesto. Vale, entonces ya tenemos nuestro documento, nuestro primer documento en HTML. Y ya lo tenemos enlazado, aunque no lo sepamos, con nuestro Bootstrap y lo tenemos enlazado con nuestro JavaScript. ¿Vale? Aquí tiene dos librerías de JavaScript, el Pauper el JavaScript normal. Por el momento el Pauper se lo voy a quitar, bueno, lo voy a usar, ¿vale? Luego ya, reitero, en su momento explicaré un poquito más. Vale, lo que sí tenemos es el encabezado, el main y el footer. Tú imagínate que por defecto te dice, hombre, aquí debería ir el navbar. Para nosotros el navbar no es más ni menos que los menús. Y dices, hombre, pues mira, voy a poner un menú. Vale, ¿cómo ponemos un menú? Bien, vamos a irnos primero, sin utilizar lo que es, digamos, los triggers o los atajos, ¿vale? Para hacerlo directamente desde esta Quick Sniper de Visual, vamos a hacerlo directamente desde la plantilla original, o sea, desde la página original de Bootstrap. Voy a utilizar la de castellano, pero sería igual la de inglés que la de castellano, ¿vale? Entonces, aquí vemos que una vez que tenemos aquí, dice, mira, yo quiero ahora empezar a utilizar cositas. ¿Qué cosas quiero usar? Por ejemplo, componentes. Vamos a empezar por componentes. Veréis que aquí pone contenido, cuadrículas, no sé qué, puntos de ruptura, luego veremos todo eso. Pero vemos aquí formularios y una cosa componente. Componentes son todas aquellas estructuras que ya están, entre comillas, prefabricadas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a poner lo que ellos llaman una alerta. ¿Qué es una alerta? Un mensaje como este. ¿Vale? Es un mensajito que ponemos en algún sitio de nuestro HTML. Veréis que aquí, hombre, las tiene todas con los diferentes colores. Y a partir de ahí veis que siempre hay 7 colores básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 8, perdón. Entonces, ¿cómo son los colores? Lo primero, si voy a utilizar una alerta, la clase es alerta. Si la alerta la quiero de color azul, es alerta primaria. Si la quiero de color gris, es secundaria. Si la quiero surface, surface es como verde. Danger es roja. Anaranjada es warning. Info es así un color que ni es verde ni azul, no sé cómo explicarlo. El info, perdón, el light es este, que es, digamos, como transparente, y el dark, que sería el más oscuro, ¿vale? Estos son los colores básicos que siempre vas a tener en el Bootstrap, ¿vale? A partir de ahí tú puedes crear otros colores, ¿vale? Vamos a suponer que cogemos el color, el antepenúltimo, este, una simple, ¿vale? Pues vamos a cogerlo. Pues simplemente sería cuestión de coger el código,
vengo aquí, lo copio, me vengo a mi HTML y en el main lo voy a poner. Y le voy a decir, mira, de aquí dentro del main, copio y pego. Y fijaos que pone div class alert info. O sea, cada vez que tengo que poner cualquier componente, normalmente tengo que poner el componente y luego las propiedades de ese componente. O sea, alert info significa quiero una alerta con una estructura, con un fondo info. Luego veremos cómo lo ponemos. Y por último, veréis que tiene lo de roles. Lo de roles es eso que un día expliqué en clase que serían los ARIAD. ¿Os acordáis que son esas cositas que le indican a las personas con discapacidad qué cuestiones tienen ahí? Vale, vamos a ponerle aquí que esté bienvenidos al mundo Bootstrap. ¿Vale? Bien. He puesto un mensajito, voy a poner la pequeña mayúscula para que se vea bonito. Ahí lo tenemos, ¿vale? Si ahora nos vamos a ver nuestra página, veremos que en algún sitio, vamos a ver, creo que no la he abierto en ningún lado. Vamos a ejecutar esto. Vale, aquí lo tenemos. Pues esto sería, bueno, algo he puesto mal ahí, lo de bienvenido, sí, me he puesto una ahí. Vemos que ya le hemos puesto y dirán, bueno, y ahora, ¿y si quiero poner el texto de otro color? Vale, veremos que todo son clases en el Bootstrap. Entonces vamos a buscar alguna chuleta. ¿Vale? Vamos a buscar alguna chuleta de Bootstrap. Vale, pues esta misma. Vale, aquí tenemos una chuleta de Bootstrap y vamos a buscar, por ejemplo, cómo poner el texto de otra manera. Vamos a mirar. Primero teníamos la alerta. Aquí son todas las posibles alertas que tenemos, ¿vale? Entonces ahora vamos a buscar los textos. Buscamos texto. Aquí tenemos utilidades. ¿Veis que pone texto? Vale, pues sencillamente pinchamos ahí, le decimos texto. Dice, mira, si quieres poner el texto de este color, tienes que utilizar la clase esta. Si quieres utilizar el texto rojo, verde, amarillo, lo que sea. Vale, pues como lo habíamos puesto fondo info, vamos a ponerle en este caso que el color interno es este que tenemos aquí. Pues simplemente copiaríamos el código. Copio el código. Y dice, mira, este es Surface. Vale, pues le ponemos test Surface. Entonces vengo aquí y le digo, mira, otra propiedad más. Test. ¿Vale? Si miramos nuestro... ¿Vale? Ahora sí que tenemos ahí nuestro test. Joder. ¿Vale? Es... Joder, vamos a ponerle el danger porque es que le he puesto el color danger porque no se veía bien. Vale, a mayores, yo le digo que quiero poner de mi tarjetita, dice, mira, vamos, ya tenemos lo del test color, pero vamos a mirar lo de los tamaños de las letras. Nos venimos aquí a tipografía, buscamos tipografía por algún lado y veréis que por algún lado aparece lo que es del H1, el texto, el tipo de texto. Dice una de las opciones, el layout. ¿Qué significa el layout? Que la letra va a ser un pelín más grande de lo normal, pues utilizo la clase layout. Entonces simplemente si yo le pongo layout a esto, observaréis que vamos a poner una con layout y otro sin layout para que lo veamos, ¿vale? Hemos hecho una segunda línea y veréis que efectivamente en la segunda línea aparece mucho más grande y el color de otro estilo, ¿vale? Y diréis, bueno, oye, ¿y esto no se le puede poner bordes? Por supuesto que se le puede poner bordes. Y le vamos a poner bordes. Vamos a mirar dónde estarían los bordes. Tenemos que las primeras veces ir buscando dónde están las cosas porque es una chuletita que nos va a permitir en cada momento hacer cada cosa. Mira, por ejemplo, vamos a ponerle aquí BG. ¿Qué significa? Background, ¿vale? Entonces voy a ponerle el background surface. Pues sencillamente le digo, mira, vamos a utilizar el background surface. Lo copio, me voy a mí y le pongo el background surface. Y automáticamente vamos a mirar si lo podemos poner así más pequeño para que vayamos viendo cómo va quedando. Y vemos que efectivamente ya tenemos de color verde
nuestro, independientemente de si el tamaño es el que queremos, no queremos, etcétera. Estamos viendo aquí que efectivamente hemos ido cambiando cosas y ya esas cosas van apareciendo. Vale, vamos a hacer otra cosita. Decíamos que queríamos ponerle un borde. Vale, pues vamos a buscar en nuestra página, ¿vale?, lo que son los bordes. Y lo buscamos de la siguiente manera. Cerramos esto aquí abajo. Nos vamos arriba de todo y ponemos border. Ahí tenemos diferentes borders hasta que encontremos el border que es... Aquí tenemos border, el color y todo. Vamos a mirar, este es el border de una tarjetita, pero nos valdría igual. Pero aquí tenemos la utilidad border para todo. Y me va a decir que border 0, border con dirección, border con color, border con tamaño, etc. Vamos a mirar uno de estos. Dice, mira, si tú pones border y quieres hacer un border y el tamaño quieres que sea 1, tienes que poner dos propiedades. Una, indicarle que es un border y luego ponerle el resto de las propiedades. Es decir, como sería border color, etc. Voy a hacer uno, ¿vale? Y lo vamos a ver, ¿vale? Si yo pongo, vamos a hacer una tercera línea. ¿Vale? Y nos vamos a ver la tercera línea. Veis que efectivamente tiene un borde. Las otras no tienen borde. Y dice, oye, pero es que el borde ese es muy pequeñito. Pues no hay ningún problema, se lo pone más grande. Se lo pone más grande. Que aparte del borde lo quiere redondeado. Automáticamente dice, hombre, pero es que el redondeado ese no me gusta demasiado. Mira, pues vamos a mirar en el border, vamos a volver aquí para que lo veamos, cerramos esto, y dice, mira, quiero el border redondeado, pero lo quiero con una imagen, lo quiero en la parte de arriba, lo quiero en formato círculo, voy a tomarlo en formato pastilla, ¿vale? Todo el mundo ha visto lo que es un formato pastilla, y vamos a ponerle aquí, random, vale, este. Lo voy a dejar así, sin altura y sin nada, para no complicarnos ahora la vida, pero es para que todo el mundo vea de qué estamos hablando. Vamos a ver aquí el resultado. Una vez que lo cambie, ¿vale? Y veréis ¿qué es un tipo pastilla? Pues una cosita así de estas que va haciendo redondo, ¿vale? Si nosotros a esto y decimos, bueno, señores, me gustaría que eso no ocupara todo, que ocupara una parte, eso ya después ahora lo vamos a ver utilizando los containers. Pero si en un momento dado tú quieres saber, ahí ves que los bordes tienen de 1 a 5, pero tú podías cambiarlo si quieres, ¿vale? Y dice, mira, el borde redondeado es que sigue sin gustarme, etcétera. Vamos a decirle que buscamos width. Y veréis que no está. Entonces dice, hombre, ¿y cómo puedo hacer yo para que el width esté ahí? Pues sencillamente podía haber hecho una clase. En este caso voy a hacerla aquí mismo. Pero que todo el mundo debería saber que utilizaríamos una clase para cambiar algo. Y esa clase le voy a llamar punto, ¿vale? Tamaño. Tamaño 1. Vengo aquí y le digo, mira, el tamaño 1 es 30VW, ¿vale? Entonces, si a esta clase que antes tenía, que ocupa todo, luego veremos que lo podemos hacer también, si yo aquí le pongo que la clase es tamaño 1, voy a quitarle la ñ por si acaso, va a funcionar de todas maneras, pero digo, no quiero, veis que ocupa el 30% del ancho, es decir, que todo lo que había aprendido hasta ahora también se lo puedo aplicar a él. En fin, esto es lo más sencillo para ir poniéndole propiedades a algo. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y si ahora quiero hacer un menú, cómo lo hago? Pues muy fácil. Te vienes aquí y dices, vamos a ver, ¿cuál es la propiedad de los menús? Una de dos. O utilizas una chuleta con los NAP, ¿vale? Por ahí tendremos los NAP en algún caso. Aquí están. Vale, mira, quiero un navbar with drop down, o sea, que se abra hacia abajo, ¿vale? Entonces, es este que tienes aquí, se abriría así, se abre hacia abajo. ¿Quieres uno que se abra hacia un lado? ¿Quieres uno que tenga un color? También lo podemos hacer directamente aquí diciéndole, mira, vamos a ver una cosita. Yo te voy a escribir BS5-NAP y me va a decir qué tipo de NAS quiere. Si quiere uno completo, en forma de pastillas, con un fondo de color, con no sé qué. Pues vamos a escoger este por coger uno, ¿vale? Le digo que quiero este y automáticamente
¿vale? Él me está poniendo una serie de valores que incluso me dice cómo lo quieres de tamaño. Luego, ahora voy a explicar más adelante todo esto. Digo, mira, lo quiero para pantalla grande, ¿vale? Entonces, automáticamente él me haría un menú, ¿vale? Absurdo en este momento, vamos a ver cómo nos quedaría. Y esto sería nuestro menú, ¿vale? Por ahí está, que sencillamente este menú no tiene más nada que un buscar, etcétera, porque no le he puesto ninguna opción. Entonces, vamos a coger otro menú, voy a deshacer este, voy a coger un menú más sencillo. Vale, vamos a mirar este, a ver, un menú por defecto, vale, este mismo. Vamos a decírselo, a ver cómo va saliendo. Y ahí tenemos ese menú por defecto, que ya lo tenemos ahí. Y a partir de ahí empezamos a modificar, ¿vale? Me puede decir cómo quieres que rompa, ¿vale? Le voy a decir que rompa por un MD. ¿Vale? ¿Qué significa que rompa por un MD? Significa que cuando yo vaya cerrando esto, llegará un momento, si os fijáis, que al llegar a ciertos números, el menú se cierra totalmente para abrirlo aquí. ¿Vale? Esta es una cosa que veréis muchísimas veces en los dispositivos móviles, que el menú desaparece. Esto sería nuestro menú. ¿Cómo lo haría? Pues sencillamente vendría aquí y empezaría a cambiar todas aquellas cosas que tengan que ver con el menú. Por ejemplo, aquí tenemos un span, que es la página actual. Obviamente, si vamos a nuestra página, veréis que pone por defecto navbar. Pues en algún lado está navbar, ¿vale? Pues entonces venimos aquí, le decimos en el contenedor, ¿vale? Pues ponemos menú principal, ¿vale? Lo vamos automáticamente, ¿vale? El home lo dejamos como home, ¿vale? El home como home, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el siguiente link le ponemos actividades, el siguiente dentro de actividades submenú, por ejemplo, para que sepamos que ese es el submenú. Obviamente eso no se va a poner en ningún sitio. Y esto sería, pues esto, pues para que lo vayamos viendo, serían actividades y este sería el submenú. Entonces el submenú no se está abriendo porque me supongo que estará deshabilitado, ¿vale? Y a ver, opción 1, opción 2, etcétera. Una vez que hemos rellenado el menú, le he puesto aquí, por ejemplo, que en el expander pone cierto, bueno, una serie de cosas. Si vemos que el menú, por cualquier razón, no se despliega, se puede dar el caso, entonces se puede deber a muchas cosas, pero por el momento, sin nada, esto en este momento sí que se despliega, se abren dos, pero si no se desplegara, se podía deber a que a veces algunos tipos de clases que tenemos requieren que además del script que tenemos por defecto del Bootstrap, necesitamos un segundo script que tiene que ver con el popper, ¿vale? Entonces, si en algún momento algún menú o cualquier otro elemento no funcionara adecuadamente, necesitaríamos agregarle el script. Reitero, luego ya explicaremos con más detenimiento qué es esto, pero simplemente para que lo supierais. ¿De dónde lo he sacado? Pues acordaros que la primera vez, cuando descargué todo, dije solamente voy a copiar una parte y no voy a copiar los poppers, ¿vale? Entonces, sencillamente es eso, ¿vale? Pues si lo necesitamos, pues pues sería copiarlo y ya está. Entonces, con esto sí que estamos viendo que nuestro menú se despliega y eso sería la manera de tener un menú. ¿Qué otra cosa podemos utilizar nosotros para hacer cualquier otra cosa? Pues, por ejemplo, un contenedor. Vamos a utilizar un contenedor y lo vamos a utilizar en el footer. Y quiero explicar una cosita. Al igual que ocurre en el grid, en el Bootstrap, todo se basa en 12 columnas. Es decir, en el Bootstrap todo se basa en 12 columnas. Vamos a utilizar el footer para hacer diferentes columnas y veamos también los puntos de ruptura de los que disponemos. ¿Qué son los puntos de ruptura? Cuando estamos haciendo un diseño adaptativo, ¿vale? Entonces necesitamos indicarle dónde vamos a cambiar nuestros puntos de interrupción. Es decir, si utilizamos un extra pequeño, decimos que va a tener nuestra pantalla menos de 576, por ejemplo, un móvil. Si utilizamos el prefijo, el infijo, en este caso SM, que ocupa más de 576, pero menos de 768, etcétera. Todo eso que utilizábamos antiguamente como máxima longitud, mínima longitud, etcétera, etcétera, aquí lo tenemos ya predefinido por defecto. Entonces, estos son los infijos que todos debemos conocer. El XS, que es el más pequeño, el SM, digamos el small, el MD, el mediano, que sería lo de las tablas, el LG, el de una tabla grande, el XL de una pantalla
de una resolución normal, y el XXL diríamos que son las super pantallas o las pantallas muy grandes, ¿vale? Entonces, estos serían los infijos y vamos a utilizarlos. Entonces, vamos a empezar a utilizar lo que son los puntos de interrupción para hacer un diseño adaptativo de nuestra propia página web, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por aquí. Nosotros decimos que nuestro Bootstrap se basa en 12 columnas, o sea, todo lo que tenemos son 12 columnas. En fin, lo primero que vamos a hacer es un contenedor. Y así vamos a empezar a utilizar contenedores. Luego ya utilizaremos si los contenedores son fluidos, no fluidos, si ocupan todo el espacio, parte del espacio, el tamaño, etc. Pero por el momento vamos a decirle que tenemos un contenedor. Este contenedor a su vez va a tener un fondo tipo info, va a tener un border. El border va a ser del tamaño 3. ¿Vale? Entonces lo tenemos ya hecho. Y esto es nuestro contenedor. Nuestro contenedor va a estar basado en filas y columnas. Entonces lo primero que vamos a hacerle es decirle, vamos a tener una fila. Esta fila va a tener un background, o sea, un fondo de color verde. A su vez también va a tener, por ejemplo, un borde, por poner cualquier otra cosa. Vale, vamos a ponerle aquí un borde. Le ponemos esto. Y este no está acá. Y a su vez, nuestras filas, recordemos que en nuestra fila, por el momento, si nos ponemos a mirar, veremos que no vemos nada. Simplemente vemos ahí una línea negra sobre un borde general que no nos ha dicho absolutamente nada. Tienen columnas. Y ahí es donde vamos a empezar a jugar con ellas. Vamos a decirle que son columnas, ¿vale? Y ahí vamos a ponerle el punto de ruptura. El punto de ruptura es como el infijo. Vamos a decirle, cuando tengas un tamaño medio y ocupe menos de 3 columnas, lo rompes y lo pones en una. Vamos a ponerle S3. Y obviamente le ponemos también un BG Danger. Antes me equivoqué, puse a leer y es por el tema complejo de uno, pero digo que no, eso no existe, el aler, ¿eh? Vale, entonces sencillamente le pongo la 1 y observarás que tenemos una columna 1. ¿Qué ocurre con esta columna 1? Esta columna 1 ocupa 3 columnas del tamaño SM. ¿Vale? Si lo ponemos en grande, veremos, ocuparía 3 columnas de un tamaño M. Vamos a decirle que la siguiente columna, este border alert no existe, lo digo porque antes me equivoqué. Por el momento no se va a ver nada porque el container no tiene nada, ¿vale? Vamos a poner una segunda fila y una tercera. Voy a copiarlas, que las tengo ya aquí para no perder el tiempo. Y lo mismo, utilizo 3 y 5, 8 y 4, 12. Es decir, puedes tener hasta 12 columnas. Y así sería como aparecerían nuestras columnas. Si hago una segunda fila, vamos a hacer una segunda fila, podemos ver que lo que hace es nos las monta porque no puede ser. Nada más caben 12. Ahora sí que nos caben las columnas. Observa que no tienen por qué todas medir igual, etcétera. ¿Vale? Y si ponemos una tercera, lo miraremos de la misma manera, ¿vale? Entonces vamos a poner una tercera. Tenemos los 3 modelos distintos, ¿vale? Si le hubiéramos puesto cualquier otro borde, cualquier tamaño, la letra centrada, lo que fuera, todo lo que fuera, no lo admitiría y con eso lo tendríamos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Veremos que cuando estemos aquí, es más, vamos a decirle ahora con el F12, veremos que vamos a decirle que vamos a ver los dispositivos. Llegará un momento en que cuando llegue a menos de 600 se pone todo en 1. ¿Por qué? Porque le hemos indicado que eso es así. Veis que se va reduciendo y expandiendo y es decir, ya tenemos nuestro diseño adaptativo. Si en lugar de ponerle eso, también le ponemos otros puntos de ruptura adicionales, lo vamos a poner aquí y después vamos a suponer que esto sea de que, mira, aquí, si es pequeñito, mide eso, pero si es XL, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que ocuparía, en lugar de 3, ocuparía 6, para que veáis que no tiene ni que ser iguales, ¿eh? Vamos a ponerle 6, 4, 1, ¿vale? Para que no se parezcan en nada, ¿vale? Y 6 y 1, 7 y 5, 12, ¿vale? Vale, las tendríamos ahí. Y vamos a repetir lo mismo. Vale, ahora sí que voy a poner las 3, 3, 3 para no estar repitiendo todo el tiempo lo mismo. Vamos a ponérselos aquí. Observemos ahora, esto sería así, pero ¿qué ocurre? Si lo hacemos más grande,
mirad que nos cambia el sentido. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo aquí. Ahí lo tenemos en 1000 y algo. Entonces, vamos a ponerlo más pequeña. Vamos a ponerlo más grande. Fíjate cómo cambia el sistema dependiendo de si es mayor o menor. ¿Vale? Entonces, va a tener el punto de ruptura de diferentes maneras. Aquí ocuparán todos lo mismo. Vamos a ponerlas todas iguales. Vamos a cambiar todos los XL por... Todos los XL lo vamos a cambiar por el eje. Para que no sea más, entonces vamos a decirle que nos los cambie todos y pasamos a ser todos el eje. ¿Vale? Entonces, fijaos que cuando tiene más de 1000 son todas iguales, pero cuando tiene menos son diferentes. Pero es más, cuando lo ponemos pequeñitos cambia totalmente. Esto sería lo que sería un diseño adaptativo con el Bootstrap. Reitero, esta es la manera como funciona, lo hemos hecho con el footer y es importante que conozcamos que efectivamente eso es de esa manera, ¿vale? Entonces, todas las demás cosas que hay en el Bootstrap funcionan de igual manera. Es decir, cogemos cualquiera de los componentes de los que disponemos. Aquí tenemos temas de diseño, que son los contenedores, y te va a decir el contenedor SM, el MD, etc. Entonces, aquí tenemos todos los tipos de contenedores. ¿Qué ocurre con los contenedores? Tenemos el contenedor fluido, ¿vale? Que coge todo el ancho completo, ¿vale? Y si este mismo le hubiéramos aplicado un contenedor fluido, vamos a ponérselo, ¿qué pasaría con nuestro tema? Pues obviamente lo cogería, independientemente que lo tuviéramos así, cogería entero. Recordemos qué pasaba cuando no era fluido, porque efectivamente no lo tenía entero, cogía una parte de eso. Entonces, estas son las diferentes opciones que disponemos para utilizar el Bootstrap.